8:46 de la mañana y para continuar conversando sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y la invasión rusa, hemos invitado al internacionalista Osvaldo Moreno para conversar un poco sobre lo que está ocurriendo. Producción me confirma si lo podemos poner en pantalla. Saludamos a Osvaldo y le agradecemos por su tiempo una vez más por estar aquí en La Clave. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, un gran saludo a la distancia a su programa, a la orden. Bueno, Osvaldo, para entrar en materia, se reportó ayer que Moscú ya domina la ciudad de Jersón, que está, digamos, en la costa sur de Ucrania. El conflicto sigue escalando, se supone que están en una mesa de negociaciones en Bielorrusia, pero no hay avances significativos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, y a usted y todo el equipo de producción. A ver, este no es un problema que empezó ayer o hace 7 días con la invasión rusa. Es un problema que tiene larga data y yo pensaría que el punto de inflexión fue exactamente con la caída de la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética hay un personaje que es bastante repudiado, que es una suerte de Nick Moreno, Maguad, soviético, ruso, que es el señor, de acuerdo a los intelectuales y nacionalistas rusos, que es Mikhail Gorbachev. Hay un lapso, digamos, cuando cae la Unión Soviética o cuando se desintegra la Unión Soviética, donde Gorbachev no aprovecha el momento histórico, digamos, para definir ciertos temas con el Occidente. Obviamente, la caída de la Unión Soviética, sin perjuicio del colapso económico, también fue, digamos, orquestado o impulsado, en este caso, por las potencias occidentales, básicamente a partir de la administración Reagan, la señora Thatcher y algo Juan Pablo II. Karol Wojtyła, quien era el papa polaco en aquel momento. Cuando cae la Unión Soviética, este lapso, porque ni siquiera los occidentales esperaban un colapso de esa magnitud, para ellos fue una sorpresa. Gorbachev no aprovecha el lapso de decirle al occidente, bueno, voy a disolver la Unión Soviética, pero quiero esto, esto y esto. En ese momento los occidentales hubieran dicho que sí a todo. Y uno de esos sí a todos era básicamente la disolución de la OTAN o el distanciamiento lo más lejos posible, digamos, de las fronteras rusas de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, es una alianza que se crea a partir de que, digamos, Rusia se consolida como potencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hay 4 potencias vencedoras. Rusia, encabezada por Stalin, el Reino Unido por Churchill, los Estados Unidos por Truman, que había heredado esto de Roosevelt, y digamos que había un colado ahí, que era bastante ninguneado, que era Francia, encabezado por Charles de Gaulle. Finalmente, las 2 potencias que terminan consolidándose o creciendo más, no sé si es la palabra, terminan siendo los Estados Unidos de Norteamérica y en este caso la Unión Soviética. Se crea la Alianza Atlántica básicamente a partir, creo que el punto de inflexión es la Guerra de Corea, donde ya las potencias empiezan a pulsearse, digamos. A partir de que se crea esta Alianza Atlántica, como respuesta, digamos, el otro lado del mundo genera lo que se llamó el Pacto de Varsovia. El fin de ambas era una alianza militar para efectos de evitar la expansión de la una o de la otra. En el año 90, en la década de los 90, finalmente, bueno, por digamos, esta hecatombe, digamos, como potencia que sufre la Unión Soviética, finalmente asume Yeltsin con medidas totalmente... hay rusos que dicen mitad broma, mitad en serio, que Yeltsin prácticamente borracho le decía todos los códigos nucleares, digamos, la fuga de información de Occidente o los códigos nucleares. O sea, fue una cosa, por lo menos para los analistas rusos y para los intelectuales, catastrófica. Entonces, ese es el punto de inflexión porque queda esto sin definir y comienza, digamos, la OTAN a expandirse, un proceso de expansión. Claro, hay un diálogo que ha salido hace muy poco, ¿no? Que es justamente un diálogo entre Gorbachev y Bush padre, donde él le dice que por favor la OTAN no se expanda más hacia el este, y él le dice, sí, claro, no nos vamos a expandir. Y es una de las cosas que está ocurriendo ahora, que parece ser lo que termina haciendo implosión en el conflicto actual, ¿no? Yo le voy a hacer una analogía que creo que va a ser más simple para nuestros televidentes. Esto es un ejemplo feo, pero que lo hemos vivido muchos en la familia y espero que nadie lo viva. Cuando tienes un cáncer terminal en el cual te quedan 6, 4 meses de vida. ¿Qué es lo que los oncólogos te dicen? Bueno, con lo que tengo a la mano puedo hacer que te sientas bien un par de meses,
y 2 meses, el resto te garantizo que no te va a doler. Vas a pasar drogado, vas a pasar medicado para que no te duela. Y en estos 2 meses de lucidez que te quedan, trata de resolver tus asuntos, de perdonar a tus culpas, de firmar lo que tengas que firmar. Bueno, en ese lapso que tuvo la Unión Soviética, Gorbachev no lo aprovechó, digamos, como para poder tener estas condiciones o estas garantías. Bueno, viene después otro nacionalista ruso, en este caso el señor Putin, un personaje muy de novela rusa, un agente de la KGB, que prestaba servicio este es otro tema interesante, prestaba servicio en la Alemania, en la RDA, digamos, en la Alemania oriental, y por eso decían en los pasillos de la política exterior, mucha gente mitad broma en serio, que la señora Merkel hablaba mejor ruso que Putin y Putin hablaba mejor alemán que la señora Merkel. Esta relación es clave, digamos, de Trump, estos personajes, digamos, como la Merkel, eran claves porque contenían de alguna forma. Finalmente Ucrania, ya vamos al tiempo más presente o más cercano, Ucrania empieza a hacer acercamientos, no solo Ucrania, los países del Báltico, Letonia, Estonia, Lituania, y algunos más empiezan a hacer acercamientos a Occidente, acercamientos considerados como peligrosos, digamos, para Rusia, para un hombre como Putin que empieza a intentar recuperar esa hegemonía en la región. Entonces comienza la expansión y Ucrania, que está en el corazón del Cáucaso, es prácticamente una suerte de Turquía, pero más hacia el Cáucaso. Entonces comienza Ucrania, digamos, a consolidar su nacionalismo, a poner su ejército y a acercarse al occidente. Hay un primer acercamiento que logra Putin contenerlo con el presidente de aquel momento, no recuerdo los apellidos, yo soy malo para los que no son Pérez o Kishpe, más allá de eso no puedo pronunciar. Entonces, a partir de eso, empieza una serie de tensiones con la ocupación de los rusos en la península de Crimea, una zona muy prorrusa, más cercana, digamos, a Moscú, con las zonas rebeldes, donde había una suerte, los rusos plantean una suerte de genocidio. Y bueno, empieza este conflicto. En este conflicto que estamos viendo en este momento, yo creo que hay dos actores principales que no se están tomando en cuenta. Y usted me puede interrumpir si gusta, ¿no? Sí, o sea, justo le quería preguntar si, o sea, piensa que este conflicto es un intento de Rusia por volver a tener el poder de la Unión Soviética más que otra cosa. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo, porque sería bueno también hablar del rol de América Latina, pero en todo caso, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, el reclamo que creo que es legítimo, digamos, de Rusia de parte de evitar la expansión de la OTAN. Y el reclamo de Occidente, que creo que es legítimo, y de todas las naciones civilizadas, que ninguna acción o amenaza justifica una invasión militar, ¿no? Okay. Que es lo que estamos viviendo. Yo lo que veo es una OTAN que está probando todas sus armas nuevas con soldados rusos, y una Rusia que está probando el poder de su ejército con un país como el caso de Ucrania, ¿no? Pero hay dos jugadores aquí de los cuales no se hablan, y creo que los Estados Unidos están cometiendo una estupidez para variar, que es irritar lo que es China. Ojo con este jugador, con este nuevo actor. Si hay una potencia a la que no le conviene que el mundo desaparezca, es a China. Claro. Cuando está, de acuerdo a todos los economistas, especialistas, a 5, 6, máximo 10 años de desplazar a Estados Unidos como primera economía mundial. Claro, que es el acreedor de todo el planeta, ¿no? Tiene cuentas por cobrar con todos los países del mundo. Usted y yo le demos a China. En todo caso, hay un jugador que se llama China que está bastante, no está tan, o sea, le enoja más, o digamos, tiene una amenaza también, que es tener en sus cercanías al occidente. Ellos tienen su propio conflicto, que es en la península, digamos, o con Taiwán, en la isla de Taiwán. Estuvo, de hecho, la semana pasada se reportó cierto acercamiento de inteligencia china con Taiwán y demás. Eso siempre ha pasado, ¿no? Eso toda la vida hay. Pero tienes un jugador que, como le planteaba, una China que si bien es cierto, no le hace gracia que el occidente esté cerca de sus temas internos, pero tienes una Rusia que lo hace, digamos, que también lo ha irritado, porque si hay algo que están consiguiendo los chinos adicional al dinero es el tema de su imagen y hegemonía internacional. De acuerdo al pacto olímpico, no se puede ejercer ningún tipo de acción bélica durante procesos olímpicos. Y eso lo han firmado todos los países miembros del Comité Olímpico. Y China estaba en el medio de los Juegos Olímpicos de invierno, que son tan en el mundo occidental, digamos, en el mundo europeo, oriental, los Juegos de invierno son tan importantes como los de verano. Entonces, los chinos están un poco enojados porque Rusia no ha respetado esto, no cumplió ese acuerdo de esperar un poquito. Y segundo, porque pueden demostrar su poder o, digamos, su hegemonía. Y yo creo que el único jugador que tiene la capacidad, el único que le puede alzar el teléfono y metérsele al despacho a Putin y pegarle un manazo a la mesa, son los chinos.
y los Estados Unidos no ayudan mucho al estar paseándosele la flota, digamos, cerca de las costas de Japón, ¿no? Ahora, ¿qué rol tiene Latinoamérica y cómo creo que esto puede terminar, si me permite? Bueno, primero, yo no creo que esto tenga una escalada, digamos, no, Dios quiera que no, apocalíptica, donde haya un proceso nuclear, salvo que, bueno, en estas situaciones es muy difícil contener y predecir los escenarios. Lo que sí creo que va a suceder es que va a tener que existir una definición en el tema ucraniano. Es decir, los ucranianos van a tener que ceder, porque este es un gran negocio para Ucrania y quiero que se me escuche con mucha mesura con lo que me refiero a negocio diplomático, por si acaso, con negocio comercial. En el sentido de que aceleras tu ingreso a la Unión Europea, que era lo que estaba, digamos, en discusión, eso ya no está en discusión, digamos, ¿no? Número uno. Número dos, legitimas la existencia de un ejército que está haciendo lo que puede con lo que tiene, y creo que lo están haciendo bien, porque ha durado más de 2 días esto y esto va para largo. Sí. Y tercero, sientas en la mesa de la discusión con los rusos cuando el tema es la OTAN, ¿no? En el caso de los rusos, yo creo que los rusos cometen un error, primero porque legitiman, digamos, claro, la lógica de la opinión pública occidental es diferente a la soviética o a la rusa, soviética, a la rusa, pero al margen de eso, finalmente cometen un error al aislar, en este caso a Rusia del mundo, en un momento bastante complicado y darle los argumentos a todos los miembros que se abstenían. Ejemplo, Suecia y Finlandia hace mucho tiempo que ya tenían fuera de la agenda el tema de usar la OTAN. O sea, prácticamente están empujando o han legitimado la existencia de la OTAN, lo cual me parece una estupidez. Claro. ¿Qué papel juega Latinoamérica? Si me permite, o si tiene alguna otra pregunta. Pero usted, sí. Estos temas... No, es que estoy escuchando atentamente. Cuando usted me pregunta de política me mete en problemas. En cambio, cuando me pregunta estos temas me emociona. Pero diga. Estaba escuchándolo atentamente y pensando también en cómo lo que mencionas es real, ¿no? La narrativa que se ha plasmado en el mundo es que la OTAN es necesaria y que Rusia es un país hambriento de poder y de ganas de expandirse. Entonces, justamente mi pregunta era, pero la respondió en su diálogo, si cree que esto iba a escalar a algo más nuclear, como ya se ven en los medios de comunicación, se ven simulaciones de lo que pasaría y demás, pero no queda claro si podría llegar a darse ese escenario. Mire, mi nivel de razonamiento lo excede la existencia de armas nucleares. O sea, no puedo concebir ni entender cómo el hombre puede construir un aparato de esos. Para mí hay 2 grandes amenazas, que los voy a denominar el Gran Satán 1 y el Gran Satán 2. Y voy a inventar por atrás. El Gran Satán 2 es el apodo que tiene la bomba más poderosa del planeta, que está en poder de los rusos, que tiene la capacidad de borrar 10.000 kilómetros cuadrados. Usted imagínese el mapa de Europa, usted puede hacer un circulito donde incluya Londres y media Francia, ¿no? Digamos, esa es la Gran Satán 2, es la bomba más poderosa, tiene otro nombre, digamos, pero en la OTAN la llaman la Satán 2, ¿no? La bomba, si me están escuchando, googleen, pueden ver de qué se trata esa bomba maligna, que no me entra en la cabeza cómo el hombre pudo construir una cosa así. Hace 2 semanas nomás los científicos de la Universidad de Chicago acercaron el reloj del fin del mundo a 100 segundos, ¿no? Entonces uno ve esas cosas y se altera un poco. Bueno, cuidado, mañana ya no son medidas de bioseguridad, sino medidas de bioreactividad que vamos a tener que habituar, ¿no? Eso por un lado. Y el otro Satán, yo creo que el Satán 1 es la pésima manejo y política exterior que ha tenido la OTAN como organización. La OTAN debió desaparecer a partir, digamos, yo creo que estos son los 2 jinetes del apocalipsis, digamos, si hablamos. Al final los hermanitos evangélicos, mi respeto para ellos, no han estado tan locos, claro. El mundo está cerca. Ahora, ¿qué rol juega Latinoamérica, si me permite? América Latina históricamente ha sido neutral en el conflicto y lo está ratificando, porque fíjense un dato curioso, las potencias latinoamericanas, México, Argentina y Brasil, se han declarado neutrales prácticamente. Claro. Y me sorprende de Brasil, sobre todo. No se sorprende y le voy a explicar por qué. Y bueno, pero fíjese un tema curioso. Mi tesis de maestría en Relaciones Internacionales, que ya la concluí, estoy esperando fecha de defensa, que llevo 1 año trabajando en ello, justamente es la amenaza que representa la OTAN para Latinoamérica. Justo he estado trabajando en ese tema. De hecho, yo no entiendo por qué cualquier gobierno medianamente digno le llamaría a consulta a un embajador en el caso de Colombia, si Colombia ingresa a la OTAN. O sea, que la OTAN ingrese a Colombia es una amenaza para nuestra seguridad. Pero al margen de eso, el tema de Brasil es una relación amor-odio, es una relación tóxica que tiene con Estados Unidos en este tema. Y esto viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando
cuando, digamos, termina la Segunda Guerra Mundial y se echa abajo la Liga de las Naciones, que era el antecedente de las Naciones Unidas, acuérdese usted que Brasil y Argentina eran neutrales en la Segunda Guerra. De hecho, en la Primera Guerra Mundial se mantuvieron neutrales toda la Primera Guerra Mundial. Son temas que hay que saber de historia. En la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt lo busca a un presidente extraordinario, creo que hay que estudiar, que creo que es el gran industrializador de Brasil, que se llamaba Getúlio Vargas. Okay. Entonces Roosevelt lo busca a Getúlio Vargas y le pide dos cosas. La primera, que entre a la guerra, le declare la guerra al eje. Y la segunda, que lo ayude con Argentina, y si Argentina no acepta, que entre en guerra con Argentina. Getúlio Vargas le dice que no, que él lo puede ayudar con el tema de Argentina para que ingrese también a la guerra, pero le pone dos condiciones. La primera, que él le pone todas las tropas que quiera, siempre y cuando todo el equipo de campaña que utilicen esas tropas, aviones, tanques, se fabriquen en Brasil. Ojo con esto. Ese es el primer paso del industrializador de Brasil. Y la segunda condición, sí, que le pone es en el nuevo organismo que se va a crear, que Brasil esté dentro del Consejo de Seguridad. Roosevelt le dice que sí, le manda en 4 barcos gigantes toda la infraestructura para poder montar, digamos, la metalúrgica y fabricar las armas, los aviones y lo que va a usar la tropa brasileña. Y de esos 4 barcos, un submarino inglés, ¡boom!, hunde uno. Okay. Y esto retrasa el ingreso de Brasil a la guerra. Roosevelt le dice, no es mi culpa, qué pena. Y Roosevelt vuelve a mandar otro convoy porque los otros 3 no valían porque eran en secuencia. Manda 3 barcos, 4 barcos más con todo el equipo y los juguetes para armar la metalúrgica, digamos. Para que Brasil ingresa a la guerra. Vamos a ir cerrando antes de que me maten en la producción al oído. Una última apreciación, Osvaldo. La verdad es que la entrevista ha sido muy interesante y me quedan ganas de preguntarle y de conversar sobre más cosas. Pero para ir cerrando... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me entrevistan? Sí. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo cree que vamos a terminar este conflicto? Si es que ve algún fin pronto o se va a extender el conflicto durante mucho tiempo. Rapidísimo con lo de Latinoamérica. Básicamente Brasil tiene una espina porque Truman, muere Roosevelt en medio de la guerra, que es quien había hecho esta promesa, más o menos como la promesa de Bush a la OTAN. Muere Roosevelt y Truman le incumple a Brasil y Brasil no entra al Consejo de Seguridad. Esa, digamos, así como para nosotros era el Amazonas, para los panameños el Canal, para los argentinos Malvinas, para Brasil su gran, digamos, causa de relaciones internacionales o política exterior es el ingreso al Consejo de Seguridad. Por eso la posición de Brasil. Okay. A ver, esto nos afecta bastante. Estamos hablando que nosotros vendemos un promedio de $1.200 millones entre camarón, banano, más banano que otra cosa, a este eje del Cáucaso, a Rusia, Bielorrusia y Ucrania, a los 3, o sea, a las 2 partes en conflicto o a todas las partes, y $1.200 millones para una economía, digamos, ratón o mosquito como la nuestra, es vital. Entonces, sí creo que nos va a afectar, y sobre todo en el precio del petróleo. Porque usted va a decir, no, es que el petróleo sube y nos beneficia. Probablemente sí, pero... Claro, oferta y demanda, ¿no? Así mismo, bueno, como sube, probablemente la demanda del petróleo no sea tal. Dios quiera que se imponga la paz. Ese sería mi pensamiento, y que los civiles, que son los que llevan la peor parte, yo creo que para esos idiotas que no, que Putin es comunista, esto no es una guerra, no es una disputa entre comunismo o capitalismo, sino es un tema más profundo. Esto es entre Oriente y Occidente. Esto es un tema civilizatorio. Yo les recomiendo leer La guerra de las civilizaciones de Samuel Huntington. El choque de civilizaciones, perdón, creo que es un libro de los 90 donde podrían entender un poco el tema, ¿no? Entonces creo que es un poco más largo y ojalá se ponga la paz por el bien de la humanidad. Muchas gracias, Osvaldo. 9:04 de la mañana con esta entrevista fantástica con Osvaldo Moreno. Nos vamos ahora con Adriana Rendón y María Isabel Piñeiro. Fantástica. Sí, que se repita, Johan. Sí. Un abrazo fuerte para Osvaldo Moreno. Siempre tiene muy buenas precisiones, análisis, conciso también, así que vamos a tenerlo en una próxima ocasión.